Misterios al atardecer ha llegado, una puerta a los enigmas, a los temas más insospechados y a la buena música en Los Andes 99.5 FM para toda Lima Sur y aún más allá. En la conducción, Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a Misterios al atardecer. Llegaron los ovnis a Misterios al atardecer. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una ocasión más en Misterios al atardecer a través de la poderosa señal de los 99.5 de Radio Los Andes para toda Lima Sur. Llegaron los ovnis a Misterios al atardecer y también quizá lo paranormal, eso lo vamos a ir descubriendo, pero sobre todo, además de quien les habla, su amigo Fernando Chapi Martínez, ha llegado un invitado más. Un invitado que yo tuve la oportunidad de conocerlo en persona aquí en Perú hace algunos años atrás, que rápido pasa el tiempo. Él se llama Alfredo González, es mexicano y además de ser contactado también es investigador del fenómeno ovni, concretamente en un lugar de México llamado Atlixco. Es algo así desde mi punto de vista como lo que aquí vendría siendo Chilca, ¿no? O sea, un lugar donde la gente desde hace bastante tiempo ha experimentado, ha sido testigo de distintos fenómenos que salen de lo usual, salen de lo normal, fenómenos extraños. Principalmente en este caso, lo relacionado al fenómeno ovni. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Misterios al atardecer. ¿Qué tal? Pues muchas gracias, te doy las gracias por haberme invitado y qué bueno que estés interesado como tanta gente en estos temas tan interesantes, tan importantes para cada ciudad, para cada estado, para cada país. Todo es bien importante, el tener el conocimiento y saber que hay muchas cosas que suceden en otros países, pero que prácticamente estamos agarrados de la mano en todo esto. Y cómo no, vamos a comentar un poquito de todo lo que hemos visto aquí, lo que hemos vivido aquí en México, con todo gusto para todos ustedes. Que desde el lugar que se llama Atlixco, hay una peña que le llaman Casita Blanca, porque había una casita blanca donde vivía la persona que ponía la bomba para abastecer la población, que es Atlixco. Y hay un balneario en la parte de abajo de la loma que se llama Metepec. Bueno, pues en ese lugar mi hermano Víctor Manuel y yo tuvimos la fortuna de tener un avistamiento ahí y tener un contacto de tercer tipo, que de eso pues ya hemos hablado. En realidad podemos empezar contando la experiencia que tuviste tú con tu hermano, la experiencia de contacto, al menos desde un plano general, quizá como tú dices, porque ya lo hemos tratado, pero lo tratamos mucho antes de que yo tuviera programa de radio. Eso lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, Misterio Infinito Perú. Es una entrevista de hace unos 3 años atrás, tranquilamente. Y pues de todas maneras, como digo, para quienes lo escuchen por la radio, quizá podrías dar por lo menos unos alcances generales, para que eso también nos sirva a nosotros para darnos cuenta de qué tipo de fenómenos se viven en toda esa zona de Atlixco, Metepec. Sé que también hay un lugar que le llaman Punto Marconi, algo así, porque hay unos fenómenos con la brújula, unas cuestiones electromagnéticas, pero sería bueno, como te digo, que principies contando pinceladas de tu experiencia, por favor. Les comento rápidamente, más o menos, para que empiecen a conocer cómo es el lugar, cómo es esa parte. La población es una población hasta cierto punto pequeña. Empieza a subir en una loma, hacia una loma, empieza a subir y va uno a llegar a... En primera, para subir la carretera hay muchas curvas, o sea, va siendo como si fuera zigzag, una S, como si fueras haciendo una S, dilata unos 1 kilómetro a lo mejor, o 500 metros de subida, así de ir como vivoreando la carretera. Lo importante de allá es que cuando nos comentaron que
que había y que se veía de ahí fenómenos raros. Llegamos, estaba padrísimo, no sé si recuerdan la película de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, como claro, todos los carros en la carretera estaban parados de un lado y del otro, y un montonal de gente, y todos allá como si fuera un día de fiesta. Así se veía, mano, bien, bien interesante. Nosotros bien emocionados porque habíamos llegado a ese lugar a conocer, y bueno, decidimos conocer cómo estaba para que no nos quiten más las cosas, ¿no? En ese lugar, como tú dices, hay un lugar que tiene un magnetismo que tú empiezas a mover el carro, casi llegando a punto Marconi, empiezas a mover el carro hacia adelante, que se ve que está hacia abajo la carretera, y se empieza a ir para atrás. Tú te encarreras un poquito, sueltas quitas la velocidad, empieza a frenarse el carro de la velocidad que llevaba, y de repente se va para atrás, se empieza de nuevo a subir la loma. Empieza como a subir, si algo lo jalase. Como si algo lo regresara. O sea, llega hasta donde la velocidad que tú llevas, la dejas así que se vaya. Llega el momento en que se frena, y como si alguien lo empezara a empujar al revés. Ahora sí, vámonos para atrás. Y empieza a subir. Está muy interesante. Y eso está ahí en ese lugar se encuentra ese fenómeno. Y también me decían que por otra parte de México, no sé bien por dónde, pero me estaban comentando que sucede lo mismo. Yo creo que en varias partes del mundo hay ese fenómeno. Pero bueno, pasamos al lugar donde se ven los platillos voladores y las luces. Uh-huh. Llegamos en una ocasión y vimos que había mucha gente. Nos encantó el ver cómo se hacía la fiesta ahí. Entonces decidimos ir más seguido, pero por lo regular, esto siempre son puntuales las luces, muy puntuales. 11:15 de la noche, si quieres verlas a esa hora. Si no, mejor ni vayas después ni vayas antes. O sea, tienes que estar pendiente a esa hora, 11:15. Y mucha gente en el extranjero y mucha gente de aquí de México y de allá de la ciudad de Atlisco ya saben que a las 11:15 es el fenómeno. Entonces, llegamos allá y una vez íbamos con la familia y empezaron a gritar que apagáramos las luces del carro. Yo le decía a mi hermano que yo no creía en esas cosas, porque le decía yo, ¿sabes qué? Son los aviones que vienen hacia el aeropuerto de Huejotzingo. En Huejotzingo hay un aeropuerto y está cerca de Atlisco. Entonces le digo, son los aviones que van para al aeropuerto, y la gente, pues, creyendo que son naves extraterrestres, pues se emociona, pero digo, bueno, lo importante es que aquí estamos y que vamos a conocer muchísima gente. Por la curiosidad, ¿no? Nos llamó la curiosidad. Cuando nosotros llegamos nos dicen apaguen las luces. Ese día iba mi mamá, mi hermana llevaba a su bebé, a mi sobrinito como de 2 meses de nacido, iba su esposo, iba uno de mis hermanos, un amigo que es mecánico. Entonces fuimos varias personas, nos empiezan a decir que apaguemos las luces del carro, subimos corriendo, sube mi cuñado, mi hermano, yo, mi otro hermano, el mecánico, y las mujeres las dejamos olvidadas ahí porque iban subiendo con el niño. Todo esto pues es a oscuras porque solo lo que alumbra es la luna. Entonces se ve oscuro, pero sí se ve como despacio tienes que ir pisando para poder subir hasta el cerro, porque hay árboles, hay hierbas, hay ramas. Entonces tienes que subir despacio, pero nosotros ya nos conocíamos bien cómo subir. Entonces subimos. La sorpresa fue que vimos una luz como las que siempre veíamos, pero esta se empezó a acercar a la gente. Habían fácil como unas 60, 70 personas. Se empezó a acercar a las personas y de repente se pega mucho a las personas y se empieza a abrir la luz y se ve un platillo volador tal y como lo sacan en las películas de ciencia ficción y todo eso. Un disco. Con unas ventanitas. Igualito, y empieza a salirle lumbre de la parte de abajo. En ese momento todavía eran las cámaras de flash, las cámaras de rollos de 36 fotos de 35 milímetros, que empezaron todos a flashar sus cámaras, nomás veía los flashes de las cámaras. En ese entonces no llevamos cámara nosotros, ni de video ni de fotografía, siempre andábamos con la cámara de video y de fotografía. Ese día jamás se nos ocurrió llevarla. ¿Por qué? Porque
llevamos a toda la familia y mi mamá se había comprado el carro en el que fuimos y le dijimos, vamos a probarlo a carretera, pero la intención era irnos, largarnos a ver cómo se veía, lo que veía, a ver si encontrábamos algo. Entonces nada más fue pretexto, pero así ya llegamos allá y vimos efectivamente que había un objeto volador no identificado. Entonces de ahí nos desesperamos y dijimos, bueno, ya sabemos que sí lo hay. Mi hermano me dice, oye, dice, pues Tom, dile a la gente que nos regale fotos y todo, porque todos estaban entretenidos tomando fotografías. Cuando nosotros quisimos pedirle el teléfono a alguien, su número de teléfono, o ponernos de acuerdo con alguien, mira, en un momento todo el mundo empezó a correr y bajaron, se subieron a sus coches y se treparon y prendieron sus carros y todos que se van. En ese entonces que grita mi mamá, oímos que gritó mi mamá, se quieren llevar al niño, se quieren llevar al niño. Entonces ya nos acordamos que iba mi mamá y mi hermana, porque vimos que el objeto se fue hacia donde estaban ellos. Y mi mamá se espantó y empezó a gritar que decía que le querían quitar al niño. Entonces ya fuimos a ver la que tenía, ya que pues ya todo el mundo se había ido, y ya que descendimos de la loma, ya nos fuimos, pero de ahí nos dimos cuenta que sí había algo interesante. Fue que empezamos a seguir yendo y ya íbamos con más ganas, ya íbamos con el deseo de poder encontrar algo más grande todavía. Y pues, ¿qué fue la realidad? Fue que un día llegamos, y como te lo platicamos en algún momento, llegamos ahí y nos encontramos con una esfera color roja, casi anaranjada, y esa esfera mi hermano la tocó, lo jaló, lo metió y estábamos ya dentro de un, no sé, era como un cuarto tremendo, como un galerón. Yo recuerdo que cuando yo entré, todo era blanco, completamente blanco. Yo busqué las lámparas porque me impresionó la luz, el color blanco, lo alumbrado que estaba. Empecé a buscar lámparas y me di cuenta que no había, y decía yo, ¿de dónde sale la luz? ¿De dónde está saliendo la luz? Yo quiero ver cómo son sus focos, cómo son sus lámparas. Eso era en los 90s. No había focos de LEDs, no había focos de luz blanca, todo era luz amarilla. En los 90, exactamente o aproximadamente, ¿en qué año ocurrieron estos acontecimientos, Alfredo? Mira, eso nos ocurrió exactamente casi a finales del 90. Yo recuerdo, fíjate que hay un brinco en el tiempo, porque fue un 24 de febrero, que fue yo estaba seguro que era en el 90, pero por la fecha, yo pienso que fue el 91, porque fue el 24 de febrero, que fue acá en México, es el Día de la Bandera. Entonces se me quedó grabado. Entonces fue en esa fecha y te digo que fue cuando yo estoy adentro, empiezo a ver que todo está blanco, busco la lámpara y me doy cuenta que no veía yo el fin del corredor o del pasillo, las paredes. Empiezo a buscar el techo y digo, bueno, no hay lámparas, tengo que buscar el piso para que se una con las bardas, que hagan la escuadra. Pues nunca encontré la escuadra que se hace del piso con las bardas. Entonces, de ahí, pues yo observando y mi hermano viendo hacia otro lado. En ese momento salen unos seres grises, como de 1.20, 1.30, y empiezan a caminar hacia donde estamos. Mi hermano los ve y yo estaba volteado hacia otro lado y él trata de taparme para que no los vea. Cuando él se voltea, me da la espalda para taparme, llega un ser, me agarra y me encamina hacia otra parte. Ese ser que llegó conmigo es como los seres de las Pléyades, de cabello largo, delgados, como una persona, igualito, nada más que delgados. Bueno, él me empieza a llevar para otro lado
se abre de la nada, se abre como una entrada, no una puerta, sino como una entrada, porque se ve el filo alrededor del cuadro de la entrada. Entramos y había una mesa, me sientan en la mesa, pero yo empiezo todo andaba yo checando, mirando cómo eran las cosas, porque estaba yo impresionado. Del piso se unía con las patas de la mesa, y la silla también, donde yo estaba sentado, como si fuera de una sola pieza todo, como si el piso estuviera unido con la mesa, y como si la mesa estuviera unida con la silla. Entonces estaba viendo todo eso. Me ponen unas placas, y yo recuerdo que empecé a escribir, pero yo no sé qué estaba escribiendo. En el momento que yo estaba haciendo todo eso, mi hermano empieza a buscarme, y se da cuenta que no estoy. Y empieza a golpear a los seres, los empieza a golpear, y les empieza a decir que dónde está su hermano. Él dice, ¿dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi hermano? En ese momento que le está golpeando, llega otro ser como el pleyadiano, y le pone la mano en el hombro y le dice, ¿por qué los estás golpeando? Pero fíjate que ellos no hablan, no hablaban, porque nunca movieron la boca, simplemente telepatía. Mentalmente hablaban. Entonces se entiende claramente su idioma, o lo que te están indicando, porque al no hablar no sabes ni en qué idioma te están hablando, ¿no? Pero todo es mental, y sabes de qué se trata, qué te están diciendo o qué te están queriendo decir. Entonces a él le dicen que por qué los golpea, y él les dice, porque no está mi hermano, ¿dónde se lo llevaron? Y dice, ¿por qué los golpeas? Y dice, porque quiero ver dónde está mi hermano. Y le dicen, a ver, aquí hay una regla, el que si pregunto, respondes, y si tú preguntas, yo respondo, pero el que pregunta primero se le tiene que responder. Entonces, él agarra y empieza a llorar, se pone mal, entonces se da cuenta de sus sentimientos, se da cuenta del sentimiento tan profundo que tiene, de que dice, como diciendo, ¿y ahora qué hago con mi hermano? Si no está, ¿qué voy a decir? ¿O dónde lo encuentro? ¿Qué le pasó? Se dan cuenta de su sentimiento y le dicen, a ver, espérate, tranquilo, tu hermano está acá, y lo encaminan a donde yo estoy, y se da cuenta que estoy escribiendo. Cuando él se da cuenta que yo estoy escribiendo algo, se empieza a reír, y le dicen, ¿de qué te ríes? Y dice, es que tiene muy mala ortografía, mejor me hubieran dicho a mí, yo escribía. O sea, son cosas que no estábamos, yo pienso que no estábamos al 100, bien, ¿cómo te diré? Como lo que le Pues llaman un estado alterado de conciencia, quizá por el nerviosismo de la situación tan extraña y bizarra que estaban pasando con estos seres. Yo creo, fíjate, Chapi, que yo creo que no es tanto eso, que yo creo que ellos te ponen en un estado de letargo, como para que no te asustes, como para que como para que no te impresiones, y te sientas como si estás en un estado de ¿cómo te diré? Como si estuvieras ebrio, como si estuvieras medio drogado, y dices, bueno, todo está bien, o sea, en ese momento no sabíamos qué era lo que estaba pasando, pero estaba pasando, y lo estábamos viviendo. Sí, porque es incluso anecdótico, ¿no? O sea, uno, si aún estando así consciente, sano, en su momento de estar despierto plenamente, alguien te pregunta, oye, ¿qué haces tú si ves pues a unos cabezones grises y a unos nórdicos altos y de pronto apareces dentro de su nave? Bueno, lo que uno piensa es que te va a dar un infarto del terror de estar en esa situación de cautividad, claro, ¿no? Sin saber lo que te van a hacer. Pero curiosamente, y no es el único caso, hay otros casos también en donde se cumple lo que tú me cuentas, ¿no? Que es como que se sienten tranquilos y lo que hizo tu hermano fue golpearlos cuando no hubiera sido la reacción, digamos, natural de uno. La reacción de uno hubiera sido que le dé un desmayo en ese momento, ¿no? Y tú también estabas escribiendo que pareciera como si fuese ese otro fenómeno psíquico que le llaman la escritura automática o la psicografía. En cierto modo, como que estabas en cierto trance, por así decirlo. Sí, claro, ni sabía yo ni qué letras eran, si eran signos, si eran jeroglíficos, no sabía yo qué clase de escritura era. Lo que sí sé es que escribía yo muy rápido,
escribía rapidísimo, rapidísimo, como si yo supiera cómo escribir lo que ellos estaban diciendo o lo que yo quería decirles. O sea, fue muy raro eso. Pero fíjate que ahorita que estamos comentando eso de que te sientes así como aletargado, como que en otro estado, después llegaron a la casa y mis hijos los vieron. Uno de mis hijos, que fue el que se quedó a vivir conmigo, porque yo me separé de mi esposa, él se quedó a vivir conmigo y llegaban a la casa, se iluminaba la casa, se iluminaba una luz, un destello muy fuerte, como si fuera un flash de cámara, se iluminaba, y de repente cuando se iba apagando del centro donde se iluminaba, empezaban a salir los seres de ahí. Entonces esa luz me despertó en varias ocasiones, y cuando yo abría los ojos y veía que se estaba ya borrando esa luz tan potente, empezaban a verse los cuerpos de los seres. Pero no nomás los vi yo, sino que los vio mi hijo, y entonces empecé a hablar con ellos. Fue cuando me dijeron varias cosas que iban a suceder y que iban a pasar. Entonces yo les pregunté qué querían, que quiénes eran, y me dicen, tú nos pediste que viniéramos. Cuando ellos me dijeron, tú nos pediste que viniéramos, yo me sentí muy mal, porque dije, caray, ya le estoy echando pleito, ya le estoy regañando, que por qué, que quiénes son, que qué quieren, y ahora resulta que dicen que yo les pedí que vinieran a mi casa. Y me dice mi hijo, oye papá, ¿quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Quiénes son? Y le digo, cállate, estamos durmiendo. Y dice, ¿cómo vamos a estar durmiendo, papá? Le digo, que te calles, que estamos durmiendo. Y sí, le di un zape y le dije, usted duérmase porque está usted durmiendo. Y yo seguía hablando con ellos, pero estaba yo en un estado como inconsciente, no sé, realmente no estaba yo consciente al 100%. Y eso sucedió. Claro, no es una reacción esperable si estás frente a seres que evidentemente no son humanos o no son humanos de este mundo, el que uno se ponga a conversar o que, como en el caso de tu hermano, que los golpees, ¿no? Es como si realmente tomaran, en ciertos casos, estas entidades el control de los pensamientos hasta cierto punto, ¿no? Sí, fíjate que ahorita eso que mencionas es bien interesante, porque llegó el momento en que yo les empezaba a preguntar sobre enfermedades, sobre el cáncer, sobre las enfermedades más comunes, que es la diabetes, el cáncer y todo eso, y les decía yo, pero esa es una enfermedad, ¿cómo se puede curar o qué? ¿Ustedes saben cómo hacerlo? ¿Cómo? Y me decían, esas son enfermedades, hay enfermedades del cuerpo y hay enfermedades del alma. O sea, las enfermedades del cuerpo se curan con medicamentos, las enfermedades del alma se curan con la misma mente y con su ser. Y si ustedes mismos se enferman. Entonces les empecé a preguntar, son explicaciones muy, muy simples y muy sencillas que ellos te dan, que dices, vaya, ¿por qué tan simple y tan sencillo es la verdad? Si tanto la ocultamos o si tanto la disfrazamos como para no entenderla. Si es tan sencillo y tan simple que podemos entendernos y comunicarnos. Te digo esto porque yo les hice varias preguntas. Empecé a preguntar, ¿por qué? ¿Cómo se cura el cáncer? ¿Cómo se cura esto? Y me daban la respuesta. Les empecé a preguntar más cosas y me daban la respuesta. Les seguí preguntando y me daban la respuesta. Todo era mental. Entonces dije, ay, sí, saben demasiado, ¿no? Todavía yo como diciendo, ay, sí, saben demasiado, a ver, ahí les va otra más difícil. Y les empecé a preguntar así cosas y me respondían. Llegó el momento en que dije, ah, sí, pues a ver, les empiezo a preguntar y cada vez era más rápido y me respondían más rápido. Les decía la pregunta y me respondían, les decía y me respondían, decía y me respondían, decía y me respondían. Llegó el momento en que quise ser más rápido y les empecé a preguntar con más rapidez y las respuestas eran, enseguida que terminaba de hacer la pregunta venía la respuesta, tan lógica, tan simple, tan sencilla, con mucha comprensión y mucho entendimiento. Y así les pregunté y llegó el momento en que ellos, apenas estaba yo pensando la pregunta y ya tenía yo la respuesta. Apenas iba yo a pensar qué preguntarles y ya tenía yo la respuesta al mismo tiempo. Y seguí preguntando así y llegó el tiempo en que me saturé de tanta información y dije, ya, hasta aquí nomás, no me interesa saber nada, porque me di cuenta que el saber demasiado es no saber nada completamente. O sea, te llenas de tanta información que dices, ya, hasta aquí nada más. O sea, no es posible
que todo tenga una respuesta tan simple, tan lógica, tan sencilla, y nos quebremos tanto la cabeza para comprenderlo y entenderlo. De veras, es difícil poder comprender eso y saber que las respuestas las tenemos al frente. Sí, ¿no? Definitivamente. Lo que tú has dicho, este cierre que has hecho, ha sido quizá algo que a muchos nos puede costar asimilar, ¿no? Que a veces no podemos o no nos es conveniente saber todas las respuestas que anhelamos porque es parte quizá del ego, sobre todo de la sociedad actual, de querer el ser humano pues erigirse en, digamos, casi una biblioteca andante, en el sentido de albergar todo lo que puedas de los saberes del universo, que esto y pero por qué, y como los niños pequeños, no es parte de la infantilización también de la sociedad, de estar siempre por qué, cuando a veces no terminamos ni siquiera de comprender lo más cercano a nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos asimilar grandes realidades universales? Esto es así. Y bueno, esto es, digamos, parte de lo que a ustedes les ocurrió, su caso personal, el tuyo, de tu hermano, de tu familia. ¿Qué otras cosas pasan en Atlixco, sobre todo cuando ya después de esto tú has entrado en la faceta de investigador? He visto algunos de los videos que tienes en el Instagram dedicado a esto, con testimonios, ¿no? Y la gente dice claramente, hay algo raro ahí en Atlixco. ¿Qué otros casos nos puedes decir? Fíjate que hay mucha gente que ha visto los objetos, ha visto las naves, ha visto seres, incluso cerca de ahí, de donde te digo que está el balneario, hay un parque ya en la población. Desde donde nosotros vamos a vigilar está la loma. En la parte de abajo tú ves y se ve el balneario, son como 1 kilómetro de distancia de la loma hacia el piso, hacia donde están el balneario. Y de ahí sigue un parque. Los policías de ese parque nos enseñaron un video, unos policías nos enseñaron un video que dicen que son los veladores de ese parque, los que cuidan ese parque en la noche, hay una caseta de vigilancia. Nos enseñaron un video donde se ve un ser que anda caminando ahí en el parque. No nos lo quisieron regalar, les pedimos que nos los pasaran y no quisieron, pero clarito se veía la figura de un ser medio raro, como las manos de un chimpancé largas, y caminaba medio jorobado y andaba haz de cuenta que era un chimpancé pero con la cabeza grande, alargada como los grises, y andaba caminando ahí en el parque. Claro, era en la noche, ¿no? Porque la grabación se veía oscura, no se alcanzaba a definir bien el rostro del ser. Más bien parecía un chango, pero yo digo, ¿quién va a soltar un chimpancé? Y aquí en Atlixco está bien que se dé todo tipo de árboles y frutas, pero no es para que suelten un chango ahí, ¿no? Claro, y menos un chango, un chimpancé tan particularmente cabezón, ¿no? O sea, ya eso lo pone más extraño. Sí, no. Bueno, hay un video que tenemos que se grabó allá mismo, que lo grabamos allá mismo, y se ve algo así como ¿cómo le llaman? Como si fuera agua. Ya. Como si fuera un ser, pero como líquido, como en agua, que se ve que se esconde tras los árboles, como camufleándose. Ya. Como el depredador. Ese video, no sé si ya lo viste, lo tenemos ahí en Instagram. Sí, que son creo 2 chicos los que hablan. Sí, es Carlos, el amigo, Carlos, con el que hacemos los videos, con el que hacemos la investigación, sí, y es un amigo que nos apoya. Sí. Ellos fueron los que lo grabaron, sí. Mucha gente dice que por qué no lo grabamos más de cerca, que por qué no lo grabamos más tiempo. No, ni siquiera lo grabamos nosotros con intención de grabarlo. Nosotros nomás hicimos un paneo y se empezaron a mover las ramas y dijeron, algo se está moviendo por ahí, pero ni siquiera sabíamos qué era, hasta que no se empezó a checar cuadro por cuadro en la computadora, nos dimos cuenta que había ahí algo, pero no, y además la cámara es una cámara, ¿cómo se llama? Una GoPro, y la cámara pues la teníamos como a 50 metros o más, a 60, entonces
pues hizo un paneo, y en ese paneo fue lo que vimos que se movió algo, y por eso se grabó ahí, pero estábamos como a 50, 60 metros de ese lugar, o a lo mejor hasta más. Pero ya en la computadora se pudo rescatar eso. Entonces, no es que no hagamos un buen trabajo, no es que no quieramos mostrarles lo mejor posible las imágenes, no. Tú sabes que esas imágenes se dan de repente, se dan en algún momento, y tiene uno que estar pendiente de todo, y no siempre se va a tener una imagen de lo mejor, ni siempre se va a tener algo bueno. Sí. No. Eso es completamente cierto. Incluso ocurre que la gente que es escéptica, cuando le muestras alguna foto o un video donde se vea clarito, te dicen que es sospechoso porque se ve claro. Y si después le muestras un video donde se ve un tanto distorsionado, te dicen lo contrario. ¿Por qué no lo muestras más claro, en Full HD, con pelos y señales? O sea, ni una ni otra, ¿no? Entonces eso ya cuando las personas realmente quieren negar algo, buscan la sin razón, ¿no? Pero entiendo perfectamente eso, lo que has mencionado, que sí, pues a veces, ya sea avistamientos ovni o avistamientos de seres, aparecen pues cuando alguien simplemente está tomando una foto, haciendo una grabación de prueba, y de pronto, hasta con las psicofonías ocurre eso, cuando alguien está grabando algo y de pronto se te cuela una voz. Es un tema que también le he tratado en el programa no hace tanto. ¿Y qué otros, ocurren, mejor dicho, otros fenómenos en Atlixco, aparte de la aparición de distintos tipos de seres aparentemente no humanos? O sea, ¿hay también fenómenos paranormales, claro, ese tipo de cosas? Sí, claro, sí, también. Fíjate que también es bien interesante el comentarte que aquí cerca de Puebla, que es cerca de Atlixco, está Puebla, Atlixco, es una parte muy grande, pertenece todavía a Puebla, porque Puebla también está muy cerca de Atlixco, está Cholula, están las pirámides de Cholula. O sea, hubo asentamientos bonitos como allá en Perú, hermosos como los que tienen ustedes, pero hay un lugar que se llama Ciudad Cerdán, donde mi hermana estaba yendo a trabajar allá como maestra. Las mandan, o sea, es raro que si ella está viviendo en el centro de Puebla, la tengan que mandar a una población como para que empiece a hacer a trabajar, ¿no? Y después ya la regresan, después de unos años ya la regresan más cerca de su casa. Pero bueno, así se acostumbra acá, no sé allá. Entonces la mandaron a una población, y en esa población ella empezaron a la gente a hacer, no sé, aquí le podemos decir borlote, hacer como empezar a hacer un rebumbio ahí, que llamaban mucho a la gente y dijeron, ¿qué está pasando en el pueblo? ¿Qué está pasando? Fueron a ver y encontraron en un entierro, encontraron una cabeza gigante, encontraron un cuerpo gigante. El cuerpo más o menos era como la cabeza que fue lo primero que destaparon, era como el tamaño del cuerpo de una persona completa, la pura cabeza. Entonces la gente se amontonó y empezaron a ver qué era lo que estaban haciendo con ese cuerpo, ¿no? Que estaban descubriéndolo, con la cabeza, que era un esqueleto. De ahí llegaron los militares, empezaron a acordonar y empezaron a cerrar el lugar para que la gente no supiera qué iba a pasar con eso. Pero yo me imagino que hubo ahí un asentamiento de unos seres muy grandes, no sé yo, la verdad, a mí me impresiona todos los dibujos que hay ahí en Perú, los dibujos que se pueden ver desde lo alto del cielo, ¿no? Desde los aviones, que se ven, los geoglifos, que los parece geoglifos que hay. Que parece que los hicieron unos gigantes, ¿no? Entonces, pues yo podría decir que los hicieron unos gigantes, o quién los hizo. O sea, es algo inexplicable, pero de que ya vimos que sí hay seres así tremendos, o personas así gigantes, pues ya lo vimos, y en muchos países yo creo que también lo han encontrado, los huesos y todo eso que se ve. Hay muchas cosas aquí, hay muchas cosas que también yo creo que se habla de tantas cosas, no sé si allá han hablado de los nahuales, no sé si tú has escuchado, allá ¿cómo le dicen al nahuales? Bueno, aquí no se habla tanto de eso, pero sí conocemos, obviamente es bastante, digamos, difundido el tema de lo que ocurre en México, de estos brujos o estos chamanes que además se transforman en animales. En animales, sí, cierto. Son los nahuales.
Básicamente eso. Aquí no hay mucho eso, pero sí lo he escuchado respecto a México, casos bastante Bueno, fuertes. Yo te voy a comentar algo. A mi hermana le sucedió. Ella te digo que como maestra del pueblo, como maestra de allá del pueblo, estaba de maestra de un kinder. Le tocó atender a los niños del kinder. Resulta que una niña iba golpeada muy seguido. Y le decía a mi hermana, ¿qué te pasó? Y decía, me caí, maestra. Está bien. Pasaba el tiempo y le veía otro golpe ya diferente, o le veía morado las piernas o los bracitos. Decía, ¿te pegan tus papás, verdad? Decía, no, maestra, ¿qué está pasando? Nada, me caí. Y así le dijo en varias ocasiones, porque seguido le encontraba golpes diferentes. Llegó el momento en que le dijo, ¿sabes qué? Si no viene tu mamá, no vas a entrar a clases ya, te voy a tener que sacar de la escuela. Llegó la mamá un día y habló con mi hermana y le dice, maestra, yo quiero hablar con usted, por favor, le pido que nos deje en paz. Dice, no, dice, yo le pido a usted que no golpee a su niña porque la voy a acusar con el DIF, o sea, con las personas del gobierno, para que le quitaran a la niña porque no podían tenerla golpeada. Entonces la maestra le dijo, mire, voy a hablar con usted y quiero hablar sinceramente con usted, pero no quiero tener problemas con nadie. Dice, a mi hermano lo mataron en el pueblo donde vivíamos, por eso nos venimos a vivir acá. Dice, a mi hermano lo mataron porque era un nahual. Dice, entonces lo mataron y nosotros salimos de allá porque mi hija es nahual también. Dice, la niña todavía no tiene el control, dice, todavía no tiene el control. Y cuando se está transformando, se azota y se revuelca en el piso. Dice, entonces todavía es una niña, no sabe cómo hacer las cosas. Dice, pero nadie la golpea ni nadie le hace daño. Dice, entonces yo le pido que nos deje en paz porque no queremos tener problemas con usted. Después de ahí fue 1 o 2 ocasiones más la niña a la escuela y después ya no quiso regresar, ya no regresó. Yo creo que la mamá se puso a pensar que a lo mejor le iban a decir al DIF municipal para que fuera y les quitara a la niña, o no sé qué podía pasar, pero ya no llegó la niña a la escuela, ya no la dejaron ir. Yo creo que se tuvieron que ir del pueblo por la situación, pero sí hay muchas cosas bien interesantes, ¿eh? Sí, de hecho, lo más probable es eso, que digamos que al verse descubiertos, por así decirlo, hayan optado por la huida, ¿no? Ya que como contó esta persona, venían de por sí ya huyendo de otro lugar porque al parecer habían descubierto que tenían esta habilidad de transformación en animales. Así que, bueno, qué caso tan... O sea, uno lo escucha casi como a título de leyenda, de mito, de tradición, pero encontrarte con que te digan eso en tu trabajo... Es real. Te claro, digo porque mira, yo de niño veíamos las luces, las bolas rojas, ajá, que nosotros después de más grandes decíamos, eran las esferas de los ovnis. No, son totalmente diferentes. Hay bolas de fuego, no sé si allá las haya, allá en tu país, bolas de fuego, que son bolas de fuego que van girando y giran como si estuvieran detenidas en el aire, pero giran y salen las flamas y giran y caminan otro poquito, se vuelven a parar, giran y caminan otro poquito y van así girando y frenando, girando y van desprendiendo fuego. Esas son las que dicen que son las brujas. Aquí hubo un tiempo que se veían demasiado en las poblaciones. Sí, justamente yo he escuchado de eso, aunque no tanto aquí en Perú. Aquí hablan, por ejemplo, respecto a las brujas, hay leyendas que yo tengo mi propia teoría de que incluso aparecen en ciertas representaciones prehispánicas donde se ven cabezas pero sin cuerpo, ¿no? Lo que dicen es que supuestamente, sobre todo en el área andina, ciertas brujas tienen la habilidad durante el sueño de desprender su cabeza de su cuerpo y la cabeza va produciendo un ruido como de chasquidos por los caminos, y si alguien se acerca a desenredarle los cabellos que a veces están ahí en una planta,
pues ya perdió, porque la bruja prácticamente toma posesión de su cuerpo, se le prende y no se lo puede sacar, o le hace cosas aún más desagradables, ¿no? Entonces, eso sí, y también por supuesto acá hay casos de estos fuegos fatuos, ¿no? Que acá cuando alguien ve un fueguito así que hace evoluciones y todo eso, ahora no tanto, eso era más de tiempos de los abuelos o quizás hasta tiempos digamos, mediados del siglo XX, que la gente lo que decía es que en los campos veía algunas luces que se prendían, se apagaban, se movían, entonces ellos decían, acá lo que hay es un tapado, ¿no? Un tapado viene siendo un tesoro escondido, un resto arqueológico o algo, y también hay bastantes historias de ese tipo, pero Okay. lo que tú mencionas, más bien yo lo he escuchado en países como España, en otros lugares donde hay sitios, por ejemplo, que tienen nombres al estilo Barranco de las Brujas, algo así, ¿no? Y cuando tú preguntas por qué de las brujas, por acá se ven las brujas, ¿y cómo son las brujas? Son luces que se mueven, persiguen a los animales, a la gente, botan chispas. Me imagino algo así, más o menos es lo que tú me Sí, estás no, no, contando. son bolas de fuego grandes, ¿eh? Las que tú dices sí son unas lucecitas como de una vela que va caminando en el piso y llega la lucecita a donde supuestamente está el dinero enterrado, donde Ajá. hay un tesoro enterrado o un dinero enterrado. Pero es una lucecita que va como caminando, como brincando, Uh-huh. se va moviendo, va como si pimpinando, va moviéndose. Y esas bolas son bolas grandes, son bolas de fuego que están en el cielo, pero grandes, unas bolas que será como de 1 metro más o menos, o 1,5 metros, las bolas de fuego. Sí, aquí fíjate que se habla pues, aquí todavía las hay, todavía las hay en poblaciones aquí en Puebla. Una persona me dijo que le decían que vivía al lado de su casa una bruja. Entonces él dice que pues, de chamaco la quiso espiar qué era lo que hacían. Resulta que dice que hacía una fogata, ponía leña en círculo, un círculo y hacía una fogata. Hacía un hoyo en la tierra, ahí en su patio hacía un hoyo y dice que su hijo le ayudaba, la cargaba, se quitaba las piernas, dice que se arrancaba las piernas, la señora se las quitaba. Yo no sé cómo le harían para quitarse las piernas, pero dice que se quitaba las piernas y las ponía en el hoyo cerca de la lumbre de la fogata. Y que ella se convertía como en un ave, como en un guajolote, no sé si los conozcan los guajolotes, Pavo, claro. como pavo, como guajolote, como si fuera un más grande que un guajolote, como un animal de estos de carroña que son los sopilotes, entre Ajá, los sopilotes, gallinazos, claro, sí, sí. esos. Y dice que empezaba a volar y ya se iba. Y que ya después se dio cuenta que regresaba y se paraba cerca del círculo de la lumbre y su hijo le ponía las piernas, que le acomodaban las piernas. Entonces, sí hay muchas cosas, y a ver cuándo puede estar por acá para que hagamos un recorrido por tantas partes. Sí, te digo que hay tantos lugares acá tan bonitos para conocer, que son de magia, mágicos, lugares donde hacían de la Santa Inquisición, lugares donde se efectuaron la batalla del 5 de mayo, que fue una batalla que fue contra los franceses, que derrotaron a las fuerzas de Napoleón. O sea, hay muchas cosas bien interesantes. San Juan de Ulúa, el castillo de San Juan de Ulúa, que está en Veracruz. Esa es una maravilla, una prisión que era una prisión donde tenían a la gente ahí encerrada, que prácticamente la llevaban para morir ahí en unas condiciones muy precarias, unas condiciones de lo peor, que casi los tenían encerrados en un cuarto que era como de 80 centímetros de ancho, alrededor, todo como de 80 centímetros, por casi unos 50 de alto, tenían que estar casi sentados todo el tiempo, y ahí mismo hacían del baño, ahí mismo, no, o sea, vivían muy mal, pero tú entras a ese lugar y se vive una experiencia tremenda, Chapi, una experiencia tremenda. Yo fui allá, me tomé una fotografía solo y resulta que salí abrazando a una persona, o más bien un ser salió abrazándome en la fotografía. Y me dice una persona, oye, ¿quién es esta persona que se está abrazando? Le digo, pues creo que es tu mamá, ¿no? Porque iba con nosotros tu mamá. Y dice, no, ¿qué va a ser mi mamá? Dice, mi mamá, pues se parece porque espanta a la señora. No, pero sí, se veía como una silueta, pero como de humo,
como de humo, y tú la ves y te das, y es una persona, pero como en humo, como borrosa, porque la tomamos en la oscuridad y nada más se ve la luz del flash. Pero está bien interesante esos lugares, ¿eh? Lo que es, te digo, esa cárcel que se llama San Juan de Ulúa, ahí se hicieron varias películas. Está también el Cofre de Perote. Cofre de Perote es un fuerte también, que está por rumbo a Veracruz también. Hay muchos lugares bien interesantes, ¿eh? Que no es difícil llegar a ellos, y que puedes vivir cosas increíbles allá, de verdad. Dices, ya me estoy animando, ¿verdad? De hecho, me gustaría ir a México en alguna oportunidad, cuando digamos que las cosas vayan mejorando a nivel mundial, ¿no? Pero de hecho que sí me gustaría ir. Sí, sí, hay cosas interesantes. Yo te voy a mandar unas cuantas fotografías y algún material de lo que hay por acá. Apenas fuimos a un lugar, a un cerro que está por acá en Puebla, que nos avisaron de avistamientos, y llegamos al cerro y resulta que en el cerro íbamos caminando y había muchas cosas de barro tiradas, rotas ahí en el piso, como un cementerio de trastes, de platos, de cazuelas, de ollas, y caminábamos y encontrábamos más, como si hubiera habido un asentamiento ahí y la gente iba y tiraba ahí todos los trastes. Yo no sé por qué en muchas partes que hemos ido y que hay asentamientos así de pirámides, hay mucho barro roto, así muchas vasijas rotas, que es como si fuera un cementerio de vasijas. Bueno, pues ahí en el lugar donde te digo, empezamos a caminar, subimos al cerro, donde encontramos unas piedras acomodadas como si fuera parte de una escalinata, yo me imagino que posiblemente fue una pirámide sin terminarla de construir, se quedó ahí tengo algunas imágenes y videos, y había un hoyo a un lado, un hoyo que pues los chicos que iban con nosotros, que querían investigar qué había allá adentro. Entonces, ahí los ves bajándose al agujero con sus lámparas, sus reatas, todo preparados ahí. Pues se metieron allá adentro y resulta que decían que todavía se veía como a 50 metros más de profundidad ahí en ese agujero. En el agujero apenas si cabía un cuerpo de una persona, lo bajamos con una riata y empezó a bajar. Ese lugar se llama Amozoc, Puebla. Entonces empezó a bajar ahí, y empezó a entrar en esa parte de ahí, en esa cueva. Le decíamos, ya no te vayas tan lejos, vayan soltando riata, decía, suéltenle. Y ahí iba, hasta que de repente nomás vimos que dejó de jalar la riata y se quedó. Y yo le grité, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Y no hablaba. Le digo, ¿estás bien? Empezamos a jalar la riata para sacarlo, y pues no sentíamos que se tensara la riata. Y cuando vemos viene, pero así rapidísimo, volando. Dice, sáquenme, vamos para afuera, rápido, sáquenme. Pero venía bien pálido, se veía como que quería vomitar, o sea, se veía bien mal, pálido, todo espantado. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué hay allá abajo? ¿Qué pasó? Dice, nada, sáquenme. Ya lo sacamos y nomás se dobló y empezó a respirar. Y le decimos, ¿qué viste allá? Y dice, estaba un demonio. Dice, estaba un demonio. ¿Y lo grabaste? Dice, sí lo grabé. Dice, pero no sé si haya salido porque llevaba el teléfono y iba grabando. Cuando lo vio, pues nada más agarró y medio pasó el teléfono por donde estaba él y salió corriendo, se regresó. Pero dice, no, yo nomás oí que me hacían dice, como si estuvieran respirando hacia un lado de mí. Dice, nomás empecé a escuchar cómo respiraban así, y cuando veo, dice, vi un demonio. ¿Y lo describió cómo era ese ser? Que era un demonio, dice, un demonio. Entonces nosotros íbamos a buscar seres extraterrestres y resultó que encontramos ahí en ese agujero un demonio. Entonces, pues no sabemos realmente si de verdad hay algo allá abajo en ese lugar, o fue él que se asustó, o él vio esa figura,
no sé qué pudo haber pasado, porque tú bien sabes que muchas veces hay cosas que se ven que uno las ve, pero no son reales. Exacto, ¿No? o en todo caso a veces también el juego de luces y sombras juega a malas pasadas, conjugado con el nerviosismo, y aparte estamos hablando de un sitio arqueológico. Tú dices, de repente, especulo yo, pienso yo, ya que en las culturas de allá de Mesoamérica, de México, estaba tan desarrollado el arte entallado de piedra, quién sabe, de repente era una talla de piedra que estaba ahí, y con el juego de luces y sombras y el nerviosismo, pues pensó que se movía o pensó que era un demonio, ¿no? Porque es tratando de racionalizarlo, ¿no? Podría ser. Sí, claro, así. Tenemos que pensar lo más sencillo, ¿no? Lo más rápido posible para darle una solución o o sea, lo más rápido, ¿no? Pero sí, te digo, hay muchas cosas muy interesantes, ¿eh? De aquí se habla de muchas cosas y se viven muchas cosas. Y acá en Puebla, pues están los túneles que atraviesan todo Puebla por debajo en las carreteras, en todo esto, atraviesan la ciudad. Incluso hay amistades que en su casa tienen todavía los hoyos que taparon y que entraban a los túneles. Que eso decían que fue del tiempo de la revolución, cuando hubo la revolución aquí en México, que esos túneles los ocupaban para andar dentro de los túneles en caballo, o sea que cabía el caballo y la persona montada en él dentro de esos túneles. Entonces imagínate que cuando viene la batalla del 5 de mayo, que vienen los franceses a querer tomar México, se topan con este lugar de Puebla está los fuertes del Loreto, y ahí en los fuertes se topa uno con que hay túneles donde llegaron los franceses y se acomodaban en algún lugar, se asentaban en algún lugar, y de repente les salió un ejército completo de caballos y de personas con fusiles y escopetas y todo eso, y decían, ¿y de dónde salieron estas personas si no había nadie? Pues salían de los túneles de la tierra. Decían, de repente se abre la tierra y salen los caballos y sale la gente. O sea, hay cosas muy interesantes que se platican, ¿eh? Y sí, a ver si algún día, o te voy a mandar fotografías de los túneles, de parte de los túneles, cómo se ve, para que más o menos veas cómo se ven los túneles. Es muy interesante. Yo creo que como en todos los países, ¿no? Cada país tiene sus, ahora sí que tiene muchas maravillas, ¿no? Sus maravillas bien guardadas. Y aquí también hay historias de túneles, tanto de tiempos del periodo español, como prehispánicos, como de inicios de la República, que de la época de la guerra con Chile, también los túneles que supuestamente, incluso aquí en Lima, conectaban un templo con otro, y hay templos que ya no existen, y ahí ahora hay casas y hay gente que de pronto dice que debajo hay así, sí. O en el barrio donde yo vivía, en Barranco, decían que habían túneles que conectaban hacia el mar, desde algunas casas. O sea, es bastante interesante esto, pero ¿sabes qué es más interesante aún? Algo de lo que no hemos hablado y que está bien para un cierre. Una película que se ha hecho de la experiencia que tú tuviste con tu hermano en Atlixco, llamada Expediente Atlimeyaya. ¿Qué nos puedes decir de esta película? Porque hasta el cine ha llegado tu experiencia. Sí, pues eso muy, muy feliz, me siento muy contento, ¿no? Porque pues alguien se interesó en la historia y pues la llevaron ahora sí que para hacer un guión y para hacer una película que se llama Expediente Atlimeyaya, la película. Aún no sale a la cartelera, ha estado en concursos, ha estado en exposiciones, ya ha ganado varios premios, pero fíjate que hay algo bien interesante, ¿eh? La película tú la ves y tiene lo suyo, tiene cosas así como para poder vender, ¿no? Porque pues yo creo que todos los directores de cine tienen que hacer algo para poder vender su película, de alguna manera hacerla popular y hacerla vendible, ¿no? Pero está muy buena, muy bueno el tema, la historia, que se vive, la realidad, pero se quedó corta todavía, Chapi, se quedó corta en las cosas que
que no quisieron que salieran a la luz, en las cosas que nos dijeron que no se podían sacar, que teníamos que callarlas, que teníamos que guardarlas, porque no se podía hablar abiertamente así, porque lo que querían era venderla, no tener problemas. Entonces, hay muchas cosas que no se pudieron hablar, y sin embargo hicieron otras como que más fantasiosas así, que se quedan cortas con la realidad, la fantasía de la película se queda corta con la realidad que vivimos. La película, ¿por qué se llama Atlimeyaya si el lugar donde ustedes tuvieron estos eventos se llama Atlixco? Me quedó siempre esa curiosidad. Mira, Atlixco es la población, ¿sí? Uh-huh. Metepec es el balneario que pertenece a esa zona como si fuera un barrio, el barrio de Metepec o el pueblo de Metepec. Atlimeyaya es el lugar donde se venden las truchas, donde se comen las truchas, se llama Atlimeyaya. Uh-huh. Y está tan cerca Atlimeyaya de Metepec que decidió el director decirle Atlimeyaya porque ese lugar está muy cercano a donde está Punto Marconi, que ahí es donde suceden muchas cosas ahí, que hay mucha energía en el piso, en el suelo. Yo me imagino que en ese lugar hay una puerta dimensional o hay un lugar donde hay una dimensión que se abre de repente en momentos. Entonces, ese lugar es muy especial y se llama Atlimeyaya el lugar, cerca de ahí está Atlimeyaya. Y el nombre, pues, se oye muy interesante, el nombre de Atlimeyaya. Metepec, pues no sé, o sea, también, pero está mejor Atlimeyaya. Sí, yo creo suena que es más por un tema por un tema sonoro, ¿no? Suena más vendedor, por esas cuestiones, esos enigmas, esas travesuras de la mente, a veces uno no sabe por qué, pero un nombre le cautiva más que el otro, ¿no? Sí, claro. Lo nota más eufónico, no lo sé, o sea, Expediente Atlimeyaya, Expediente Atlixco, Expediente Metepec, sí, definitivamente Expediente Atlimeyaya suena más vendedor, así que espero que ya pues que llegue el momento en el que la película que como tú dices ya ha ganado premios, pues pase también a las salas del gran público, y no solamente en México, sino que también pueda, quién sabe, verse aquí en Perú, en otros países, pero son ese tipo de experiencias que, como tú dices, estamos llenos de ciencia ficción pura y dura, ¿no? Que nos presenta una serie que el Marcianito Verde y lo que sea. Entonces, ¿por qué no ver una película basada en un hecho que ocurrió en realidad, ¿no? Como es el caso de ustedes. Sí, eso es lo más importante, que la película, aunque hable poco o en lo que está basado, es una experiencia que fue real. Eso es lo más importante, que la experiencia fue real y que si hay preguntas o que si hay manera de querer saber qué más pasó, lo que está sucediendo, porque no se termina ahí la película, la película termina ahí, pero la historia sigue. La historia sigue, yo creo que va a seguir, no sé hasta cuándo, porque yo aún sigo teniendo el contacto. Entonces, pues esto va para largo. Hablamos de cosas del futuro que vienen, el que se va a hacer presente ya a nivel mundial, se van a presentar ya las razas de extraterrestres que están con nosotros en el mundo, lo van a hablar abiertamente en el 2000, ¿qué es? El 2050, 2040 y tantos, en el 2066 se habla de que ya hay un solo presidente a nivel mundial, un solo presidente, pero resulta que ese presidente no es ni extraterrestre ni humano. Ese presidente universal es un robot, un robot con ¿cómo se llama? Con voluntad, con autonomía. Con autonomía, ¿sí? Y ya lo estamos viendo, ya lo estamos viviendo, cómo hay tantos robots que ya están fabricando. Este robot que apenas hicieron, no recuerdo cómo se llama la robot que hicieron, sí. Que hay un documental donde ella le preguntan muchas cosas y dice, sí, pero yo jamás podré llegar a ser como ustedes porque no tengo alma. Entonces yo me pongo a pensar, ella dice que no tiene alma, pero yo me doy cuenta que tiene conciencia, más conciencia que ni uno como ser humano. Entonces, de la conciencia
lo que da conciencia es el alma, lo que hace la conciencia es el alma. Y si ella tiene conciencia, puede tener algo más grande. Entonces, no todos los que tenemos alma tenemos conciencia, o la tenemos, pero no nos damos cuenta, no lo usamos como debe de ser. Y si ellos razonan de esa manera y son humildes ante nosotros, imagínate si no pueden tener la capacidad de razonar y de pensar, porque ya la tienen. Ese robot habló con conciencia, que nosotros no la tenemos a veces. Sí, justamente yo también vi ese video y me quedé un poco pensativo, cuestionándome, ¿no? Por estos juegos que a veces hacen ciertos inventores, científicos, etcétera, que dicen vamos a crear, pero vamos a crearle, a ponerle algo más, y no saben si de repente pueden estar jugando con fuego y creando aquello que después va a dominar a sus creadores y también a todos los demás, ¿no? O sea, hay un peligro inherente a veces a ciertos avances tecnológicos, ¿no? Faltos de ética y de todo, pero bueno, ese es el curso de la historia. Estimado Alfredo, hemos llegado al final del tiempo del programa. Quiero agradecerte porque hacía bastante que quería conversar contigo nuevamente desde aquella ya lejana ocasión en la que tú y tu hermano vinieron aquí a Lima, y ojalá haya una oportunidad en el mediano plazo quizá de reunirnos. Me imagino que allá por México, aquí en Perú, eso solo lo sabe el de arriba, pero vamos a ver, sería genial verdaderamente. Vamos, con su ayuda vamos a ver qué hacemos. Con su ayuda vamos a llegar muy lejos. Ya sea que tú llegues acá o nosotros vamos para allá. Pero algo se tiene que hacer. Y estamos echándole muchas ganas. Ahorita estoy escribiendo parte de la historia en un libro. Voy a sacar un libro. Yo creo que para el otro año ya lo terminaré. Pero está muy interesante, porque estoy platicando lo que no se va a ver en la película, lo que no dejaron que se hablara, y con detalle, todo lo que nos sucedió y lo que pasó y lo que sigue pasando, todo detalle. Excelente, porque es un fenómeno que sigue ocurriendo así. Y pues sí, ¿cuál es tu Instagram de repente para quien quiera seguirte, ese Instagram en el cual tú tratas de estos temas que lo que ocurre en Atlixco? Sí, mira, el Instagram es UFO Atlixco. Muy fácil, UFO Atlixco. El Facebook también está como UFO Atlixco. Su página de Facebook también está como UFO Atlixco. O sea, es muy fácil de localizarnos, de encontrar la página. Y pues ahí vamos a estar echándole ganas para que tener un buen contenido. Y pues te agradezco el que me hayas invitado. Y pues ojalá no sea la última vez. Vamos a ver qué hacemos, a ver qué, algo con mucho interés, algo grande, algo bueno, que lo que se va viendo ahora sí que día a día, porque te digo, esto no termina aún. Y cada día que pasa son más grandes los misterios que se van resolviendo, se van conociendo más cosas. Estamos más cerca ahora sí que del principio. Estamos más cerca, cada día nos acercamos más. A conocer el principio, el final va a ser el principio, en realidad. Así es. Un fuerte abrazo, Alfredo. Nosotros seguimos en Misterios al Atardecer. Un saludo hasta allá, hasta México, hasta el estado de Puebla. Nos estamos viendo. Cuídate mucho, bye, hasta luego. Elemento Nacional en Misterios al Atardecer. ...99.5 Los Andes, Lima Sur, se encuentra con Misterios al Atardecer. Y de esta manera, amigos, hemos llegado a la parte final del programa para hoy miércoles. Miércoles de Misterios al Atardecer, en Los Andes 99.5. Hemos tenido durante la mayor parte de esta edición la conversación, el compartir con un buen amigo que nos relata lo que ocurre en Atlixco, en toda esa zona del estado de Puebla, en México. El amigo Alfredo González, quien fue, en sus propias palabras, protagonista de un suceso de abducción
un suceso del tercer tipo que no solo quedó ahí y que llegó a oídos de muchas personas, al menos a nivel local, a tal punto que existe una película que espera circunstancias mejores, sobre todo por todo este parón que ha dado en la industria cinematográfica y en tantas otras industrias, el tema de la emergencia sanitaria a nivel mundial, para resurgir, para tener un merecido sitial en las salas de cine. Esperemos no solo de Puebla, no solo de México, sino también que llegue aquí a Perú. Ya ha estado, como bien se mencionó, en distintos festivales donde ha podido ser observada. El tráiler de la misma está disponible en internet y sin duda será una bonita experiencia poder ver, poder visualizar y opinar sobre esa película, El expediente Atlimeyaya, una de esas pocas películas basadas verdaderamente en hechos reales, porque cuántas veces nosotros hemos visto series, películas, programas, en fin, que afirman, ¿no?, como un recurso para ganarse la atención y también el respeto de quienes lo están viendo, y ponen ahí, ¿no?, su membrete al inicio: esto está basado en hechos reales. Recuerdo mucho una serie canadiense que aspiró en su momento, evidentemente no lo logró, ser algo así como una versión alterna de los Expedientes Secretos X. Se llamaba PSI Factor Crónicas de lo Paranormal. Era bastante buena. De hecho, hasta ahora creo que bastantes personas, yo entre ellas, estamos infructuosamente a la búsqueda de los episodios en español. Había algunos realmente alucinantes, como el caso del hombre que viajaba en el tiempo desde el siglo, creo que 16 o 17, y aparecía a punto de ser atropellado por un auto en una carretera canadiense, o el caso del agujero negro que empezó a expandirse dentro de una casa, y entre otros temas, ¿no? O también la puerta dimensional de los Anasazi. Realmente era alucinante ese programa. Hasta zombies habían, demonios, fantasmas, insectos mutantes, de todo había. Era muy interesante, pero al comienzo te ponían que esos eran casos basados en las investigaciones de un supuesto centro para la investigación de los fenómenos X, ¿no? Pero ese centro no existía y la serie era pura ficción. Pero el expediente Atlimeyaya está basado en hechos reales, hechos de los cuales, por cuestiones de tiempo y todo esto de hacer las cosas más dinámicas, Alfredo solamente nos ha comentado algunos. Pero como bien él dice, esperamos próximamente volverlo a tener en otro programa que estoy seguro será igual de interesante y de entretenido para todos ustedes y también para mí, porque cada programa para mí entraña un aprendizaje. Yo no soy de preparar los programas al 100%, al milímetro, antes de empezar a grabarlos. Por supuesto, establezco algunas líneas, siempre es bueno hacer eso, ¿no? Para no estar simplemente en el vacío, ¿no? Y de esas líneas van surgiendo, como las ramas que brotan del tronco de un árbol, distintos puntos que pueden incluso expandirse tanto que los temas terminan por variar, pero siempre se hacen más nutritivos e interesantes. Pienso yo, o eso es lo que algunas personas me han dicho. Pero bueno, ahora ya que estamos a finales del programa, quería leerles un artículo, más que leerles, recuperar uno de esos artículos que se pierden en revistas que pues lamentablemente ya son parte de la historia, ya no existen, pero que tienen un merecido sitial en la historia de la divulgación de los enigmas en nuestro idioma y en general en el mundo, ¿no? Esto que les voy a narrar está extraído de Lo Insólito, la primera y me atrevería a decir la única revista sobre enigmas y misterios seria que ha surgido en la historia de nuestro país, de Perú. Una revista de finales de los 70 que tuvo bastantes ediciones. El nombre completo era Lo Insólito de Este y Otros Mundos, y bueno, ahí realmente tenía una sección cuyo nombre quedó inmortalizado: Extraño, muy extraño.
y otras más ahí en los comienzos de Misión Rama. También algunos de sus miembros escribían ahí. Hay también testimonios no solo peruanos sino de otros países, teorías bastante interesantes de la parapsicología, sobre el contactismo, sobre la psicografía, sobre los seres extraños, e incluso hasta de arte. Es muy muy interesante. Pero ¿qué encontramos en esta edición en particular de la que estoy hablando? Es una edición en la que aparecía el supuesto iluminado Sai Baba en su portada, pero no les voy a hablar de eso, sino de lo que aparece en la página 34 de este número 32 del año 1979. Se titula Un visitante cósmico en 1741, y se los voy a leer para que se hagan una idea. Muchas veces en el pasado se han observado fenómenos característicos de la actividad ovni en los cielos de todo el mundo. Generalmente en estos casos, los fenómenos celestes iban acompañados de fuertes explosiones antes y después de su aparición. No faltaron personas que atribuyeran todo a la caída de estrellas fugaces, pero estas solo suelen percibirse visualmente durante las noches, aunque en excepcionales ocasiones han sido observadas de día. Sin embargo, los fenómenos que se narran a continuación difícilmente pueden atribuirse a eventos explicables. El viejo Londres tuvo visitantes como estos a plena luz del día y con sol resplandeciente a las 9:45 de la mañana del día 11 de diciembre de 1741, cuando Lord Beauchamp informó: el cielo estaba despejado, el sol resplandecía. Yo estaba en el montículo de los jardines de Kensington en Londres cuando vi hacia el sur una bola de fuego, al parecer de 8 pulgadas de diámetro, pero de forma ovalada. Creció hasta que su diámetro alcanzó 1,5 yardas y parecía descender hasta quedar aproximadamente a 1,5 millas de la superficie. Se dirigió hacia el este y pareció caer sobre Westminster. En su recorrido desarrolló una cauda, o sea una cola, de 80 yardas de longitud, y antes de desaparecer, esta se dividió en 2 partes. Dejó una estela de humo en su trayecto, y donde cayó o pareció caer, una columna de humo se elevó durante 20 minutos, transformándose finalmente en una nube de diferentes colores. Otras personas informaron que habían visto este objeto extraño sobre el cielo de Sussex, entre las 12 y la 1 de la misma tarde. Un hombre dijo: al norte se escuchó un trueno terrible como el de 2 cañones enormes disparados con 1 segundo de diferencia, pero la resonancia y el eco no eran como las descargas de un cañón. Todas las casas ubicadas en 20 millas a la redonda fueron sacudidas. Por su parte, un canónigo de la Catedral de Canterbury encontró su casa violentamente sacudida por el mismo visitante cósmico a la 1 de la tarde del día 11 de diciembre de 1741, y relató lo siguiente: pensé que era un temblor, pero desde el techo de mi casa vi algo que parecía ser como un trueno en el cielo. Esta bola de luz pasó muy suavemente del este al oeste sobre nuestro condado. Todo empezó con 2 grandes estallidos como de cañones. Parecía una enorme estrella fugaz con su estela de luz al mediodía. La explosión sacudió un barco que navegaba de Gravesend a Escandinavia. Como dato curioso, en los años 1948 al 49, en varios estados estadounidenses surgieron declaraciones similares sobre cosas como platillos voladores que aparecían en el cielo, muy por debajo de la estratosfera, y como si fueran disueltos por cargas de gravedad o por otras presiones internas, y explotaban rompiéndose en 1000 pedazos. Quiero hacer notar cómo, a través del tiempo, la humanidad, los grupos de personas pueden estar refiriéndose exactamente a lo mismo, a lo que ahora nos toca como asunto central de muchos de los programas de Misterios del Atardecer, o sea, a lo que ahora denominamos presuntas naves extraterrestres, objetos anómalos en el cielo, ovnis, en el entendido de
no solo objetos voladores no identificados, sino objetos que, si bien no están plenamente identificados, creo que la gran mayoría de gente, incluso la gran mayoría de investigadores, los toman como que fueran definitivamente ya casi certificados naves extraterrestres o naves de alguna procedencia que no es la de al menos los humanos de hoy, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que en ese tiempo los términos mencionados no existían, y sin embargo la gente tenía que encontrar alguna manera de expresar aquello de lo que estaban siendo testigos. Si observaban un objeto ovoide luminoso en el cielo, que quizá expulsaba gases de combustión, lo más cercano que podían encontrar era quizá asimilarlo a algún otro fenómeno más común, como una estrella fugaz, como un cometa, etc. Pero no han sido estos los únicos casos de situaciones extrañas en el pasado. Claro, si nos vamos a ir muy atrás, podemos recordar a Henry Lott y su descubrimiento en el Tassili, ¿no? Esas maravillosas pinturas de los llamados cabezas redondas, y muy especialmente la que él, que no era ni un ufólogo ni un, digamos, entusiasta de la investigación de datos extranormales, no tuvo más que rendirse a lo que le indicaba la mente al estar frente a aquel enorme dibujo, y denominó el gran dios marciano. Pues no vamos a ir tan allá. Si bien en la Edad Media ya habían algunas cosas extrañas, por ejemplo en el monasterio de Dekani, en la conflictiva región de Kosovo, que para algunos es un país independiente y para otros aún es parte de Serbia, pues este monasterio cristiano ortodoxo, hay una pintura muy singular. Nos muestra la crucifixión de Cristo, y hasta ahí podría ser una más entre muchas representaciones de la piedad y la creencia cristiana. Si no fuese porque a ambos lados del Cristo aparecen una especie de personajes o sujetos sobrevolando la escena. No llevan alas, es decir, no son los típicos ángeles, ¿no? Sino que están dentro de lo que parecen ser algún tipo de cápsulas, incluso alguna de ellas tiene como un emblema como si fuese una estrellita. Digamos que cuando ya ves algo tan claro, aun cuando pueden por ahí decirte pero es una pareidolia o no sé qué, pues es inevitable que no te ocurra lo que le pasó a Lot. Lot no iba a buscar marcianitos ni extraterrestres al desierto del Tassili. Él simplemente quería ver el tema de las pinturas, de su antigüedad y todo eso, pero aún siendo un investigador, pues no tuvo más remedio que ponerle a aquella imagen que la pueden encontrar en internet, ¿no? De un ser con un solo ojo y que vestido con una escafandra y enorme, como lo que parecía el gran dios marciano, teniendo en cuenta que en esa época a todo extraterrestre le llamaban marcianos porque creían que en Marte había canales y que por ende era un planeta seguramente habitado, ¿no? Son cosas que ocurren. También, ya que hemos hablado de este tema que figura en esta revista de lo insólito, otras cuestiones extrañas que se vieron en los cielos acontecieron antes de este suceso, casi 2 siglos antes. Uno ocurrió en Basilea, Suiza, en abril de 1566 y en agosto de 1566. El que ocurrió en abril del mismo año fue en Nuremberg, Alemania, y ambos tienen, digamos, ciertos paralelismos. Se nos habla de la presencia de objetos en el cielo que parecieran estar efectuando movimientos inteligentes e incluso guerreando, peleando, buscando eliminarse entre sí, como si se tratase pues de máquinas de guerra o incluso de seres vivos, inteligentes y belicosos, ¿no? Sobre las cabezas de los estupefactos espectadores.
En el caso de agosto de 1566 de Basilea, Suiza, lo que se menciona es la presencia de esferas negras en lucha en el cielo y que además estaban dirigiéndose hacia el sol. En el caso de Nuremberg, en abril del 66, de 1566, hay una imagen de un libro, de un texto de esa época, mundialmente conocida porque se ve en el cielo una serie de cosas que tranquilamente podrían haber salido de un cómic de la actualidad. Tubos con bolas en el interior que bien podrían ser las ventanas de ojo de pez de algún modelo de película de ciencia ficción antigua de lo que sería un ovni tubular. Flechas negras en el cielo, cruces de colores, esferas, discos anulares, algo así mencionaban, entre otro tipo de cuestiones que eran un completo espanto y lo tomaron como mal augurio. ¿Qué otra cosa podían pensar en esos tiempos quienes lo veían? Y después, en ambos casos, el de Basilea y el de Nuremberg, todo como si se desvaneciese, como si los objetos cayesen al suelo, pero sin terminar de caer, simplemente esfumándose. No quedaron restos de eso, nadie vio que se elevasen hacia el cielo. Por lo tanto, también uno ahí recuerda la teoría de la distorsión, que en un programa anterior lo tratamos con José Antonio Caravaca de España. ¿Qué es lo que pasa con esos objetos, esos seres, esas apariciones que de vez en cuando nos salen al encuentro y pareciese que se esfuman de la nada, ¿no? Cuando el propio ser humano quizá corta consciente o inconscientemente esa conexión con lo que está viendo, ya sea por susto, por espanto, porque se harta de la situación o por algún otro tipo de cambio en su conciencia. Hay mucho hay mucho que pensar sobre estos casos, aunque sean antiguos, porque podrían ser narraciones un tanto adornadas, como era propio del lenguaje de la época, de sucesos que hasta ahora se siguen viendo. Naves tubulares con ventanas en su interior o naves enormes de las cuales salen círculos o esferas más pequeñas se siguen viendo hasta hoy, solo que hoy las llaman naves nodrizas. En ese tiempo quizás los llamaban tubos con esferas o bolas dentro, ¿no? O tubos con ventanas, en fin. También ocurre lo mismo, por ejemplo, hoy conocemos los casos. Incluso se han escuchado en Lima, se han escuchado en Perú, se han escuchado en muchos países del mundo, de las que algunos llaman catastróficamente o catastrofistamente como las trompetas del apocalipsis, o el hum o el ham. Yo prefiero decirle hum. Bueno, este fenómeno tampoco es que sea tan de estos últimos años, ya que Peter Colosimo, en uno de sus libros, creo recordar que fue en su libro No es terrestre, pero no podría asegurarlo al 100%, menciona el caso de los cañones de Barisal. ¿Qué son los cañones de Barisal? Esto recuerdo que, ya en España, en Cataluña, había un programa llamado Terra Incógnita, ¿no? Lamentablemente ya ha desaparecido, y en una ocasión pidieron pues que algunos de sus oyentes colaborasen con un audio para pasarlo al programa sobre algún tema enigmático. Yo elegí el de los cañones de Barisal justamente del libro de Colosimo, porque era muy interesante, era como el hum antes del hum, mucho tiempo antes, allá por fines del siglo XIX, inicios del XX, en ciertas áreas del Océano Índico, del Pacífico, en las cercanías de Bangladesh, etc., de cuando en cuando se escuchaban a lo lejos sonidos como de disparos de cañonazos, etc., aunque no había ningún barco en esa zona. Y los pobladores locales, debido a un punto geográfico cercano llamado Barisal, lo llamaban los cañones de Barisal, porque parecían eso, cañones de embarcaciones inexistentes. Esto puede ser una manera de denominar lo que ahora pues conocemos como hum, ¿no? Pero que pues en esos tiempos no, digamos que el mundo de los enigmas y todo este tipo de cosas
no estaba ni siquiera en pañales, sencillamente no existía, así que son formas de denominarlo. No creamos, amigos, que el mundo de los misterios es algo actual, no creamos que recién nosotros estamos descubriendo la pólvora. Nuestros antepasados también lo vieron, quizá incluso alguno lo investigó, pero le daban otros nombres. Esa es la única diferencia. Ahora, para finalizar completamente, quisiera informarles, comentarles que, bueno, ustedes saben que en veces anteriores he hablado del libro de Urantia, para mí la quinta revelación de Dios, y pues va a haber un evento en abril, un evento virtual, unas conferencias internacionales sobre temas muy interesantes relacionados al libro de Urantia, que originalmente estaban planteadas para ser presenciales en Urubamba, o sea, en el Valle Sagrado de los Incas, en el Cusco, pero ya sabemos que la situación actual de salud ha malogrado, o por lo menos ha obligado al cambio sustancial de muchos planes. Pero esto también se percibe como una oportunidad, porque ahora la conferencia se va a dar y va a ser de manera virtual. ¿Cuál es lo bueno de esto? Que al menos va a poder ingresar muchísima más gente que la que podría caber en un auditorio físico. Así que estas semanas todo eso está en preparación. No hace muchas horas me comuniqué con algunas de las personas que están justamente en todo esto, ¿no? En la difusión vía redes y demás, y quizá en alguno de los programas próximos tenga alguna información al respecto, por si ustedes quieren unirse a esto. Es totalmente libre, no solo es para lectores, expertos del libro de Urantia. Ahí pueden, y de hecho ya están inscritos, porque también hay links para inscribirse, aunque el acceso es libre, ¿no? Personas que son nuevos en esto, que simplemente están queriendo buscar un sentido más espiritual, más coherente, quizá con lo que ellos buscan para sus vidas, ¿no? Y un dato que no quiero que se me vaya, hablando de lectores del libro de Urantia, estaba pues buscando en internet alguna información sobre artistas urantianos, que ustedes, aunque no lo crean, lo hay. Somos quizá no tantos como los de otras corrientes espirituales, pero hay de todo tipo de personas. Yo soy trabajador social, conozco a una persona que es historiador, otro es ingeniero de telecomunicaciones, otros no tienen profesión universitaria, se dedican a algún oficio, pero todos nos hemos visto realmente colmados en nuestra necesidad espiritual por los postulados de la quinta revelación, el libro de Urantia. Así que pues resulta que según algunos, según circulaba en ciertos foros hace algún tiempo, decían que Carlos Santana, sí, el famosísimo guitarrista, pues fue, o quizá aún sigue siendo, lector del libro de Urantia, y que en algún momento, ya por 2011, publicó un fragmento de uno de los textos del libro de Urantia en su fanpage de Facebook oficial, ¿no? Asimismo también Pato Banton, quizá muchos, sobre todo los que son de mi generación o la inmediatamente anterior, recordarán aquella pegajosísima canción de allá por inicios de los 90 de Go Pato. Bueno, discúlpenme si de inglés yo no sé nada, pero sí recuerdan, ¿no? Y que de ahí mencionaba los países, bueno, en fin, los estados de Estados Unidos. Era muy bueno. Bueno, Pato Banton está hace tiempo totalmente dedicado a la música, por supuesto, que es su vida, pero también a la difusión de las verdades del libro de Urantia, en muchos casos también desde su gran talento musical. Así que, para que vean, pues hay muchos, es realmente riquísimo este mundo de la quinta revelación de Urantia. Bueno, ahora sí, los dejo, les mando un muy fuerte abrazo, que el Padre Universal me los bendiga, y conmigo será hasta la próxima edición de Misterios al Atardecer el lunes que viene. Y no solo eso, sino que también los invito a que vayan a mi página, a mi canal de YouTube, Misterio Infinito Perú. Ahí no solo se suben los programas, sino también mucho otro contenido, y espero que sea de su agrado. Si desean, se suscriben y le dan a la campanita, que es completamente gratis y se los agradeceré infinitamente. También pueden entrar a Instagram si acaso lo tienen y buscar también como Misterio Infinito Perú, y también Misterio Infinito Perú es mi página de Facebook. Si ustedes quieren algún tipo de contacto, pueden pues sencillamente escribirme a la mensajería, ya sea de la página de Facebook o preferentemente de Instagram, que estoy más pendiente del particular. También, claro, tengo un correo que es opiniones y sugerencias mip@gmail.com, pero yo les sugiero que lo hagan por el Instagram.
Un fuerte abrazo, que el Padre Universal me los bendiga y estamos en contacto. Nos vemos el lunes con más Misterios al Atardecer. Chao.